Nos concentramos ahora en el capítulo 15. 14, 15 y 16 son el relato de la pasión y también las noticias de la resurrección. La mayoría de los investigadores bíblicos vienen a decir que el relato de la pasión en Marcos, en estos 3 capítulos, ya era un relato muy antiguo que se mantenía en las comunidades de Jerusalén. Quiere decir que el primero que ha podido acceder a ello ha sido el mismo autor del Evangelio de Marcos, ya porque él en algún tiempo haya vivido en Jerusalén, lo haya conocido, o porque ya cuando empieza a fraguar el Evangelio lo pidiera, se lo acercaran, muy probablemente muy al comienzo no estuviera escrito y estuviera formando parte valiosísima y preciosa de la tradición oral. El miércoles pasado habíamos terminado haciendo referencia a las negaciones de Pedro. ¿Cómo le costaría a él caer en la cuenta de que el Maestro y Señor Jesús se lo había advertido, le había hecho caer en la cuenta de que estuviera preparado? Porque realmente, qué poca cosa somos, qué pobres somos. Y cuando algo nos aprieta mucho, nos pone muy en cuestión, o la misma vida puede estar muy en peligro, pues ahí lo negó 3 veces. La última muy fuerte: ni le conozco ni sé nada de él. Una vez que en el Sanedrín el juicio judío se había resuelto, y sin hacerlo muy largo ni muy espacioso, habían llegado ya a definir que era reo de muerte, Jesús, blasfemo. Ahí podía haber terminado la historia. La historia podía haber terminado porque, aunque los judíos decían que incluso el Sanedrín hubiera definido la muerte de alguien, no tenían por qué acudir al Imperio Romano. Aunque parece ser que sí, que el Imperio Romano les impedía que ellos ejercieran la pena de muerte. La realidad es que la hubieran ejercido en otros momentos en que a Jesús quisieron prenderle y matarle. Lo iban a ejercer con aquella mujer pecadora que llevan a Jesús, a ver a Jesús cómo le pescan en alguna cosa y le puedan ya definitivamente juzgar mal. Pero es que aquí entra otro factor. Si los judíos hubieran apedreado a Jesús, hubiera sido uno de los muchos en que este modo de morir y ahí hubiese quedado su historia. Y lo hubieran apedreado por blasfemo. Pero ellos querían algo más. Y es que quedara por encima de todo una condena del Imperio Romano que haga que
realmente quede Jesús definido como lo más abominable, maldito. Eso se consigue si lo crucifican. Se consigue si, colgando del madero, como ya estaba en algunas previsiones del Antiguo Testamento, ese sería maldito. No lo salva nadie. No lo salvaban los judíos, lo podían haber apedreado, no lo van a salvar los romanos. No es ciudadano romano, se hubiera librado, pero los romanos tendrán que ir con cuidado para realmente definir que es culpable. El relato de la pasión, cuando se centra en los diálogos de Jesús y de Pilato, no concluye nada especial. Va a ser el Evangelio según San Juan el que trae más detalles de esos diálogos. Pero aquí, sencillamente, se extraña a Pilato, porque Jesús no le contesta. Solamente muy breve, cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde: sí, tú lo dices. No va a entrar Jesús ya en ningún detalle de nada. No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no respondió nada, hasta el punto de que Pilato se quedó muy extrañado. Pilato, que en un momento queda escrito que había captado que los judíos le habían entregado por envidia, hace un intento de librar a Jesús poniéndole al lado de Barrabás. Y en aquellos momentos las autoridades incidieron fuertemente para que los que ahí estaban y gritaban prefirieran la liberación de Barrabás. Esto podía no haber sido necesario, pero Pilato, todavía en algún intento de librar a Jesús de todo lo que los judíos querían hacer con él, aprovechándose de la autoridad romana, pues sigue con otros diálogos. Aquello ya no va a aportar nada nuevo. Y por fin, por complacer a la gente que le dice crucifícale, crucifícale, pues Pilato se lo entrega. Importa aquí mucho dos palabras, la misma, dos veces dicha. Jesús atado, entregado a Pilato. Y ahora Pilato entrega a Jesús para azotarle. Y después que ya sea crucificado. Destaca un poquito esto de complacer a la gente y no quiere más complicación. De hecho, las complicaciones a Pilato le vendrán después, cuando se enteran de esto en Roma y se juntan estas decisiones con otras que tuvo también muy fuertes y muy sangrientas. Pilato, unos añitos después, es relevado de su cargo de procurador. Cuando Pilato entrega a Jesús para azotarle y después que sea crucificado, sí que añade nuestro Marcos que, habiendo sido rápido la resolución de la condena, pues que Jesús azotado, coronado de espinas, golpeado, burlado, es una cadena de sufrimientos excesivos por demás. Y a partir de entonces todo es sufrimiento excesivo. Todo es sufrimiento que aporta el que después vaya a fallecer
no tan tarde como los judíos y los mismos romanos sabían que una persona podía ser que falleciera. Pero en Jesús se da también un derroche, un derramamiento de sangre en todas estas partes, y de golpes y de sufrimiento sin control. Le crucifican. Esto era impensable que se hiciera con un ciudadano romano. Los romanos habían copiado de otros pueblos por Asiria, cercanos también a los persas, a los babilonios, este tormento terrible. Y lo hacían con gente que no necesariamente era malísima. Podían haber sido asesinos de alguien, podían haber sido ladrones, y sobre todo como una muerte ejemplarizante, sabiendo que puedes terminar ahí, así es que cuídate mucho de no hacer cosas muy malas y no ser luego detenido. Pues en la hora tercia, entre las 9 y las 12 del mediodía, el Señor vive esas horas estando colgado del madero. Habrá habido clavos, habrá habido sogas, pero es el maldito, el totalmente despreciado. Aunque Jesús ya sabía por la tradición de los profetas que cuando está ahí, elevado, puede atraer las miradas de todos. Y las miradas de todos no serían para aumentarle más sufrimiento, sino para que quienes le vean puedan reconsiderar, puedan vivir un arrepentimiento. Jesús en la cruz también es ultrajado en exceso. Se ríen de él, le dicen cualquier cosa, y en un momento también le dicen: qué hipócritas, que si él bajara de la cruz, si él que ha hecho tantos milagros, curaciones, exorcismos, si pudiera liberarse de este tormento saliendo de la cruz, que creerían en él. Por supuesto que Jesús no lo hizo, porque eso no era la voluntad del Padre. Pero Jesús ya conocía la maldad con la que los otros le decían cosas. Muy probablemente si se lo hubiera creído, después se hubiera demostrado que no creerían en él, porque querían realmente eliminarlo. Luego, todas estas cosas están por demás. Son realmente fruto de maldad, de ignominia humana. Entre las horas 3, 6 de la tarde, que esa es la hora nona, Jesús gritó: Eloí, Eloí, la manera así muy concentrada de decir Yahvé, de decir Dios. Lamá sabactani se traduce por ¿por qué me has abandonado? Esta frasecita es la misma de un salmo de confianza y un salmo de esperanza. Esto no quita que Jesús pueda sentirse muy profundamente dejado de la mano de Dios, abandonado por Dios. Él ya en el huerto se había sentido con una angustia de muerte. Aquí la angustia es que ya se muere. Siempre la tradición cristiana va a decir, cuando cita esa frase del Salmo, como hacían los judíos, cuando se citaba una frase de un salmo, lo que se quería era expresar que se vivía el espíritu de ese salmo.
Y el espíritu de ese salmo era de confianza, de entrega inquebrantable al Padre, en medio de un abandono que Jesús reconoce y que Jesús puede sufrir. Y ahí viene su último aliento. El Evangelio de Marcos solo tiene esta palabra de Jesús en la cruz. Cuando la devoción cristiana también ha hecho un conjunto de palabras de Jesús que nos valen para orar, para reunir las que aparecen en los otros evangelios y salen las 7 palabras. Bueno, Marcos solo trae esta. Para poder completar 7 se sacan de los relatos de la pasión de los otros evangelios. Y aquí algo muy significativo en el Evangelio de Marcos. Y es que el centurión que estaba frente a Jesús y le había visto expirar de esa manera, dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esta confesión de un pagano, aquel centurión romano, del que no había ninguna noticia, quién era antes, qué pasó con él después. Cuando arreciaron ya en el siglo I y en el siglo II muchas persecuciones y martirios de cristianos, valía con que uno dijese: yo creo en Cristo y no voy a hacer ninguna adoración de los dioses romanos, para que fuera ya al martirio. Este hombre hizo una confesión. En ese momento no se perseguía todavía a nadie. Jesús era todo lo perseguible y todo lo matable. Pero alguno podría luego recordar: usted ahí cuando Jesús falleció, usted le reconoció hijo de Dios. E increparle: ¿y por qué? Y dijo usted eso. ¿Y por qué además un evangelio, el primero, trae este recuerdo? Pues aquí nos queda un misterio grande. Tampoco habría que contraponerlo tan fuertemente como algunos quieren, y es decir, allí, al pie de la cruz, María Magdalena, el discípulo a quien Jesús amaba. Los demás no estaban confesando: este es hijo de Dios. Es que no estaban, habían huido, tenían muchísimo miedo, no podían confesar. Y entonces otro hombre que no ha sido compañero de Jesús, que no ha estado ahí íntimamente con él, que no ha participado en su cena, en su entrega, porque la palabra entregado a Pilatos, y Pilato que lo entrega para azotarle y crucificarle, es para que nos demos cuenta que Jesús fue una persona entregada. Pero es que el verdadero sentido de que fue una persona entregada, primero es porque el Padre entrega a Jesús para que sea hombre como nosotros, en carne. Y Jesús se entrega a sí mismo. Sin la entrega de Jesús, de Él mismo, en voluntad del Padre, nadie luego habría podido entregarle. Judas tampoco habría podido entregarle. Pero es que nos queda muy claro que Jesús quiso ser el entregado. El capítulo 16 es más cortito y de hecho les he puesto ahí 16 versículos del 1 al 8, porque ahí es donde hay un acuerdo general que terminaba el Evangelio. ¿Qué ocurre en esos 8 versículos? Pues que pasado el sábado, María Magdalena, María la de Salomé y la de Santiago
compran más aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y era muy de madrugada, y era el primer día de la semana, a la salida del sol. Todos son signos también del tiempo y del espacio, de novedad. La muerte ya no está. Y las mujeres no se imaginan que van a encontrar el sepulcro vacío. Y pueden en el camino incluso decirse: ¿quién nos apartará la piedra? Gran sorpresa cuando ven que está abierto y vacío. Y un mensaje del ángel. El mensaje del ángel es muy escueto, como son todos los mensajes de Marcos en su Evangelio. Este personaje joven sentado al lado derecho del sepulcro con una túnica blanca que les dice: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, pero lo buscan para embalsamarlo, lo buscan para terminar, si es que no había quedado suficientemente embalsamado el día anterior con las prisas y con todo lo que había traído de ungüentos José de Arimatea. Se asustan. No se asusten, no teman. Este que ustedes buscan, el crucificado, qué bien que Marcos aquí diga las señales claras. ¿Quién es el que ha fallecido? Este, el Jesús real crucificado. Este es el resucitado. Nadie lo había dicho hasta entonces. Aunque en las cartas de San Pablo, en la década de los 50 a 60 años, sí que él decía en sus cartas que el Cristo era el resucitado crucificado, el crucificado resucitado. ¿Y qué ocurre? Que inmediatamente aquel personaje divino les dice que vayan y se lo cuenten, sean ya testigos de esta resurrección. Ellas no han visto a Jesús, ellas están ahí, se supone que muy sorprendidas y superadas, que aunque aquel ángel o aquel joven todo blanco, todo luz, les diga que no teman, tienen mucho miedo. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Que mencione también a Pedro dentro de los discípulos es muy significativo, porque quiere decir que en esta parte todavía de redacción de Marcos, Pedro ciertamente vuelve a ser cabeza, es importante. Y eso que en el capítulo anterior, y en que no omitió nada a Marcos de las negaciones de Pedro. Aquí le reconoce. Y allí, y en Galilea, allí le verán, como él ya les dijo antes. Y fíjense cómo es el versículo 8. Esto es muy sorprendente, porque ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Se está dando por hecho que aquí terminó la primera redacción del Evangelio según San Marcos, de una manera muy desconcertante. Ellas, con temblor, espanto, no dicen nada. O sea que los discípulos no supieron por ellas esta noticia, esta buena nueva, este Evangelio de la resurrección. Sin embargo, nosotros al leerla, los lectores, por lo que dice aquí el narrador,
sabemos más que los discípulos. Los discípulos se quedan sin saber. No dijeron nada a nadie, tenían mucho miedo. La tradición cristiana, cuando también pondera el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan y otros evangelios, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y otros bastantes más escritos que fueron apareciendo, se tomó un trabajo muy fuerte y en la segunda mitad del siglo II es cuando deciden que es Marcos, Mateo, Lucas y Juan los que forman una unidad, los que forman el canon de los 4 evangelios, el así llamado el Evangelio tetramorfo, tetra 4, morfo, forma. El Evangelio en 4 formas, un único Evangelio que tiene la forma o el rostro Marcos, la forma o el rostro Mateo, rostro Lucas, rostro Juan. Y ahí define que los otros se quedan fuera de este canon, aunque trajeran también algunos detalles que quizá no tuvieran estos, o repeticiones significativas, y otros detalles. Y quedan afuera otros muchos que realmente no aportaban nada esencial y que incluso eran peligrosos porque se perdían en una serie de anécdotas inverosímiles y en una serie de comentarios muy extraños, muy raros. Todos esos escritos quedaron fuera del Evangelio tetramorfo. De esto normalmente no se habla mucho, porque hablamos de 4 evangelios. Pero qué pena que si ya nos ha podido costar leer un evangelio, un rostro, una forma, pues podríamos preguntarnos cuántas personas más podrían decir: yo me he leído los 4, que significa yo he penetrado en los 4, en la manera que cada uno de ellos, por quién está escrito, hacia quién está dirigido, en qué lugares se escribió, con qué recursos y fuentes fue construido. Pues es que es una riqueza, los 4 son una riqueza. Y bendita la Iglesia que en ese momento se da cuenta de que concentrando en ellos 4 está lo esencial. ¿Qué ocurre con el final de Marcos? Pues que él produce desazón, esa desazón de cómo es posible que un evangelio termine en manos de unas mujeres, que es que además, aunque hubieran ido y hubieran dicho de parte de aquel hombre y el sepulcro vacío, nos ha dicho que ha resucitado, no le creerían. Esto ya lo hemos contemplado algunas veces. Las mujeres no podían ser testigos de nada. A la mujer no se le cree y nunca se la llamaba para un juicio ni para que saliera en defensa o en acusación de nadie. Su palabra no tiene valor. Entonces los mismos discípulos da para sospechar que aunque hubieran llegado y le hubieran dicho, no le hubieran aceptado ese testimonio. Y ocurre, esto es más difícil de datar, es más difícil ya de concretar, que hayan sido o discípulos o de los que estaban en la gestación de este evangelio u otros, independientemente de cómo se terminó el evangelio según San Marcos, que dicen esto no puede terminar así. Y le hacen un añadido, es casi, bueno, lo dirán los biblistas y científicos
que tengan más datos, pero es casi imposible decir cuándo se le añaden estos versículos finales, desde el 9 al 20. Esto es un añadido posterior. ¿Cuánto de posterior? La verdad que yo no lo sé decir. Pero la última versión del Evangelio de Marcos es hasta el final 16-20. Y no, la tradición cristiana no aceptó que se quedara terminado en el 16-8. ¿Qué pasa en el 16-20? Pues que lo primero que se dice es: Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Eso que ya había aparecido en el texto primero de Marcos, en ese día maravilloso con sol tempranito, y se apareció primero a María Magdalena. Este añadido resalta primero a María Magdalena. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con Jesús, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, Jesús mismo se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. ¿Será esto mismo lo que toma Lucas cuando desarrolla un capítulo precioso con los dos discípulos que van hacia Emaús? Pues es que cuando ellos vuelven a comunicárselo a los demás discípulos tampoco creyeron a estos dos. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció Jesús. Les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. En este añadido son María Magdalena y los dos discípulos de Emaús. Ya solo faltaba que cuando Jesús se ha aparecido a ellos mismos le dijeran: no te creemos. Esa dificultad tuvo Tomás, que entonces ya Evangelio según San Juan y demás lo recogen, como para que también nos diéramos cuenta que aceptar la resurrección pudo llevar su tiempo. Porque a pesar de que Jesús lo hubiera dicho cuando anunciaba 3 veces su pasión, además de que estuviera en la tradición del Antiguo Testamento que había de cumplirse y en las promesas, porque todavía en la ascensión, cuando Jesús asciende, dice otro de los evangelistas, y ahí mismo algunos todavía no creían. Quiere decir paciencia de Jesús, paciencia de la primera iglesia, paciencia de los compañeros de los que no creían, ayuda mutua, mucha oración y mucho confiar en que el Espíritu Santo les abriera mente, corazón, y se hicieran también ellos una unidad de fe y no dejaran a ningún Tomás fuera. El mismo Señor Cristo no quiso dejarlo afuera. Entonces todos reunidos allí con el resucitado, les dijo: vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Esto es muy importante. Esto es de la esencia del Evangelio, que queda rescatado, recuperado de no haberlo dicho antes. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Y este añadido es un tanto peculiar, porque son 5 señales que acompañarán siempre a los que crean que el crucificado está resucitado y que
serán siempre el objeto de la proclamación a toda la creación. El Evangelio de Marcos a lo mejor podía haber dicho: y que crean todos los que están en Judea, en Galilea, en Samaria, por donde había estado Jesús. En su vuelta a Galilea, que desde Galilea empiecen a moverse un poquito. Pero este añadido, lo que dice: vayan por todo el mundo, no solo una parte de Palestina o de Siria o de la Decápolis, que habían sido los lugares de movimiento de Jesús, por todo el mundo, y proclamen a toda la creación la buena noticia. Bendito añadido. Y estas son las señales que acompañarán a los que van a ir por todo el mundo y a los que van a creer por el testimonio de los que prediquen por toda la creación. 5 señales. En mi nombre expulsarán demonios. Esto Jesús lo hacía y enseñó a hacerlo a sus discípulos. Hablarán en lenguas nuevas. Esto está significando una presencia del Espíritu, porque el Espíritu les va a dar el sentido profundo incluso de palabras antiguas y de palabras viejas, y las podrán nombrar con novedad, como novedad. Y tomarán serpientes en sus manos. Esto no había sido normal en la época en que Jesús vivió, pero la serpiente como signo del maligno. Hemos visto que 2 veces Jesús, una caminando sobre el mar, signo del mal, y otra moderando los vientos y las olas en el mar, símbolo del mal. Es que aquí el símbolo del mal añaden las serpientes desde el origen. Pues ustedes podrán agarrar un mal, no temerlo, y ser más poderosos que ese mal. Ustedes porque creen, ustedes porque lo hacen en nombre de Cristo. Y aunque beban veneno, no les hará daño. Esto tampoco había ocurrido en la época de Jesús, aunque a lo mejor Jesús pudo curar a algún envenenado, pero no es lo que aparece en Marcos. Pero el veneno, un signo del mal que a lo mejor te des cuenta o no, te lo metan en otras cosas, lo bebes y tú dices: fatal, se terminó. No, para los que se han fiado de Dios no les va a hacer daño el veneno. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y miren ya qué final. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha, a la diestra de Dios. Esta es una noticia que en menos líneas no se puede decir. Después serán los otros los que aumentarán la información de la ascensión. Y muy probablemente, si esto se ha añadido en el siglo II, en el siglo II ya se conocían los otros 3 evangelios, que sí hablaban de la ascensión. Y aquí en el añadido se coloca la ascensión. Aquellos discípulos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos. Este es el Espíritu Santo, colaborando con todos los que irán por todo el mundo y confirmando la palabra de estos testigos, su buena nueva, su evangelio, con estas 5 señales que la acompañaban. Qué importante, qué importante. Aquí termina nuestro evangelio. Salieron a predicar por todas partes. Y nosotros, gracias a esas todas partes, hemos podido recibir el Evangelio, hasta en América. Y ahora el Papa Francisco se encuentra que en Timor Oriental, Timor del Este, en el gran recibimiento en la capital, en Dili,
hay muchísimos cristianos. Y que el Señor colaboraba con todos ellos. O sea que cuando vamos en misión sencilla, la de cada día, los que estamos aquí reunidos, el Señor nos colabora y nos confirma lo que hemos de decir y hacer con estas 5 señales, que son como 5 señas de identidad, por si en algún momento dudas de que lo que vas a decir es del Señor. El Señor colabora contigo. Queridas hermanas y hermanos, aquí termina el Evangelio de Marcos. Quiere decir que si antes terminaba en el versículo 8, con el temor que se apoderó de las mujeres que no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, sí fue muy sensato, prudente, inspirado por el Espíritu Santo, que se le añadiera este otro final que también hay que leer despacito para empaparse, aunque al principio los 5 primeros versículos uno no le dejan tampoco, porque ya es María Magdalena que ha visto al resucitado. Va y no la creen. Los 2 que a lo mejor escapaban, a lo mejor huían, pero la verdad es que se encuentran con el resucitado. Vuelven y tampoco se les cree. Y menos mal que estando a la mesa, esto es el recuerdo de la cena. Este va a ser siempre el recuerdo de la Eucaristía. Y Jesús tenía todo derecho que les eche en cara la incredulidad y dureza. Dice de cabeza, pero también de corazón. Y que no supieron manifestar aprecio a quienes decían. ¿Qué pasa? Que como son mujeres no se le hace caso. ¿Qué pasa? Que como eran aquellos 2 tampoco se le hace caso. Pero es que parece que estamos como que nosotros somos tan importantes que somos los que decidimos a quién hacer caso. Y el Señor nos tira un poco de las orejas y nos dice, miren, déjense de liarse y de complicarse. Vayan por todo el mundo y toda la creación. Voy a colaborar con ustedes. El Espíritu Santo no trae, Marcos, ni en este añadido, un Pentecostés. Pero recordemos que Marcos desde el comienzo invocó al Espíritu Santo en los versículos del primer capítulo. Sabía el Espíritu Santo guiando a la Iglesia, guiando su Evangelio, sus comunidades y todo lo que pasara después. ¿Alguien tiene a mano para decirme qué hora es? «26». Yo creí que serían las 9:01 o 2 minutos. Entonces, fíjense la otra cara. Para la otra cara tengo 4 minutos. Y si me conceden 3 de benevolencia, ya son 7. En 7 minutos se pueden decir muchas cosas. Miren, la otra cara es algo así como si ahora se dijera, haga usted un pequeño recorrido de las cosas que le han parecido más importantes en el Evangelio según San Marcos. Haga usted una brevísima reseña de unos relatos, de algunas partecitas, de algunos hechos o dichos de Jesús, y ya está. Bueno, pues yo quise hacer algo de eso. Digo, si a mí ahora me preguntaran, tienes que poner en una hoja, ¿qué te parece que es lo que resalta más en Marcos? La verdad es que para mí lo que resalta más en Marcos es todo, porque no lo podríamos comparar con nadie. Y no podíamos comparar en ese momento con otro evangelio
porque no existía, ni se habían descubierto las otras fuentes. Entonces, ¿qué decir de Marcos que no termináramos constatando? Todo es importante. Y aquello que dijo también. Y eso que parece que tenía poca importancia también. Pues tiene mucha importancia cómo comienza. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Y todo esto se resume cuando el centurión romano exclama: verdaderamente este era Hijo de Dios. Me gustaría también resaltar que hay relatos que solo están en este Evangelio y los pongo ahí. Ese de Éfata que hemos visto el domingo en la liturgia. ¿Cómo están los discípulos desde el comienzo? Porque podía Marcos haberlos dejado para más adelante, conociendo como Marcos conoció las dificultades que tuvieron los discípulos para entender, comprender. La tradición discipular ya era procedente de Galilea en los dichos y enseñanzas de Jesús y en las primeras controversias que tuvo Jesús en el capítulo 2 las trae Marcos. Y el famoso 3:6, donde herodianos y fariseos ya quieren eliminarle. Lo importante que es la casa, la nueva familia que construye Jesús con sus discípulos y con todos los que hagan la voluntad del Padre, aunque algunos de sus familiares se molestaran. Como Jesús es el esplagnizo-mai de Dios, la compasión de Dios, con enfermos y multitudes, porque Él es el Hijo del compasivo, el Padre compasivo. Detalles de Jesús y los niños, de la viuda y su limosna, el conjunto de parábolas, el conjunto de milagros. Nos admirará mucho si algún día podemos hacer unas charlas como esta sobre el Evangelio de Lucas, que Lucas trae 29 parábolas. En cambio, nuestro querido Marcos solo las que cabían en el capítulo 4 y una más en el capítulo 12. Y los milagros, pues trae poquitos, pero claro, si ahora miramos el tetramorfo, el Evangelio de los 4, hay un conjunto riquísimo de parábolas y de milagros. ¿Cómo Marcos no oculta cuántas veces quieren detener a Jesús y matarle? O sea que no nos vengan luego a hacer un acto inmenso, magnífico, excelso con el Sanedrín en el juicio a Jesús, cuando lo habían dado vueltas y vueltas y vueltas, porque ya estaba decidido que le iban a matar. Las 2 multiplicaciones de panes, en 2 momentos y lugares diferentes. Una con la mayoría de judíos y los números que son de la idiosincrasia judía, y otra para la mayoría de paganos, porque Jesús, que parecía que no se iba a abrir a los paganos, se fue abriendo. Y ahí fuera de Palestina, en la región de Tiro, esa mujer sirofenicia, que le dice, para que caiga en la cuenta Jesús, que también puede curar a su hijita, y es que también los paganos podemos recibir algo de las migajas que caen de la mesa de los señores, donde comen los judíos. Los 3 anuncios de la pasión. Podía haber hecho 1. Marcos es el que pone 3, y desde entonces en el Evangelio tetramorfo, Mateo, Lucas, también traen 3. Y que la verdadera causa de la muerte de Jesús fue su propia entrega. Terminamos solo leyendo lo que pone en este último párrafo, temas teológicos característicos de este Evangelio. Teológico, Dios, y algo de lo que se puede decir
con verdad, con lógica, con palabra verdadera. Pues una proclamación universal del Evangelio, 13:10, pero es que está también ya en el añadido del capítulo 16. La esencia de Dios compasivo, su perdón, el perdonarnos unos a otros como hijos del Padre y hermanos, la acción del Espíritu Santo desde el comienzo, la llegada y el avance del reinado de Dios, la existencia de una nueva familia de Jesús que tiene que ver con que es que Jesús inaugura una nueva alianza, las multiplicaciones de los panes, que luego los cristianos van a ver en ello signos de la Eucaristía para todos, no solo para judíos o que vienen del judaísmo, sino de todo tipo de persona que quiere realmente que Jesús se integre en su vida, comer a Jesús. ¿Cuáles son las condiciones para seguir a Jesús? La transfiguración. Es que el relato de la transfiguración es esencial. Él lo trae y también lo traen los demás evangelios. Si no lo hubiera puesto él, pero era la confirmación que el Padre hizo a Jesús y a sus discípulos. Que en el bautismo se le dijo: tú eres mi Hijo amado. Ahora se añade: escúchenle, escúchenle. Que esto lo ponga Marcos a mitad de su evangelio. La cena pascual, el mandamiento principal, el relato de la pasión y la teología de la cruz, que es Jesús entregado. Para Marcos no existe entre el bautismo y la pasión ningún espacio vacío que no sea cristológico. Pero para algunos dirían: Marcos no está haciendo cristología como se entendió luego o más tarde, y concilios y cristológico, la esencia, la resurrección y las apariciones y la misión a los discípulos, que ya la había hecho durante el Evangelio y aparece en el final, y esa ascensión a la derecha del Padre. Así casi uno podría decir, si es que está todo, sin forzar nada, pues que amemos al Señor. Se nos ha dado gracias a Marcos, se nos da también en Lucas, en Mateo, en Juan, en tantísimos otros primeros cristianos, en los así llamados padres apostólicos, que son discípulos de los apóstoles, y en otros padres posteriores, hasta llegar al gran siglo III y IV. Y cómo en el siglo II van fraguando muchas cosas que las damos por hechas como que es que así son. Y todo eso fue la grandísima reflexión, profundísima, guiada por el Espíritu Santo, llena de discernimiento. Como por ejemplo el haber definido que estos 4 evangelios son ese evangelio único, total. Muchas gracias. Ustedes han tenido la generosidad y el coraje de venir, aunque no hayan podido todos los miércoles, de aguantar mucho frío, de irse tarde y a lo mejor decir: ¿y habrá alguna vez algo así sobre Lucas? Pues Dios proveerá. Lucas será el evangelio que leeremos el año que viene los domingos, en el famoso ciclo C de la liturgia. Pues que Dios provea. Muchísimas gracias.